Ahora sí que no hubo sorpresa alguna cuando lo anunció ayer, impresentable de Alejandro Moreno, dijo que él se iba a reelegir. ¿Para qué? Pues como presidente del PRI, porque entre otras cosas quiere ser candidato presidencial del PRI en 2030. Quiero decirle también que modificó los estatutos y ayer pues un grupo de los suyos, movidos, pues lo aprobaron ¿en qué? En 2 minutos 40 segundos se aprobó una historia de 70, 80, 90 años del PRI. Y ya se aprobó que él pueda ser dirigente hasta el 2032. Sí, así. Quiero decirle que hay un punto. Más o menos de el día de hoy al 32, el PRI va a recibir más o menos, ¿por qué? Porque yo creo que en la intermedia del 27 va a tener menos votos y en la presidencial del 30 menos votos. Pero el promedio de hoy, con todo y todo, estamos hablando de más de 11,000 millones de pesos. ¿Cómo ve? Por ser presidente del PRI. Y además, ser, como se puso él, senador de la República y coordinador. ¿Les acuerda que el otro día le contaba a usted que en el PAN, la dirigencia del PAN en sus estatutos dice que el presidente del partido elige a los coordinadores legislativos? Y le dije que pues que ahora en septiembre, Marco Cortés, destacado pensador, va a nombrar a Marco Cortés como coordinador de los diputados del PAN en el Senado. Perdón, de los senadores del PAN. Y ahora otro demócrata, Alejandro Moreno, va a nombrar a Alejandro Moreno como coordinador de los senadores del PRI. Y perdieron. Imagínense que hubieran ganado. Gabriel Nuño, ¿cómo estás, Gabriel? Aurelio Nuño, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Igualmente, Joaquín. Hoy publicaste en la jornada que pues esto va contra todo lo que era el PRI, ¿no? Absolutamente, Joaquín. Mira, lo que vivimos el día de ayer, y lo anticipé como todos, pero di todavía una entrevista en el Reforma, llamando a la cordura. Obviamente, también es que tú obviamente eso no sucedió. Eres un poco ingenuo, querido Aurelio, llamando a la cordura. Ay. Joaquín, porque había que hacerlo. Había que hacerlo. Sabíamos lo que iba a pasar. Sabíamos que estaban cocinando lo que yo llamo un golpe en 3 vías al partido. El primer golpe, como lo escribo hoy en la jornada, es un golpe de cuartelazo. Es decir, hicieron una asamblea ilegal, viola gran parte de los estatutos del partido y también distintas leyes electorales en México, y además es absolutamente ilegítimo. Es decir, se hizo a escondidas, prácticamente como un acto, como si fuera clandestino, para que únicamente estuvieran los más leales de los leales y se aprobara lo que querían, que era estas 3 reelecciones consecutivas. Entonces es un golpe en un sentido de cuartelazo. Es un golpe también a la esencia de la historia y de la razón de ser del PRI. El PRI, cuando se creó en 1929, siendo PNR, se creó con 2 motivos: poder limitar y acabar con los caudillos y crear un país de instituciones. Fue el famoso discurso de Plutarco Elías Calles el último día, en su último informe de gobierno, que después de eso se crea el PNR, en donde dice México tiene que pasar de un país de caudillos a un país de instituciones. Así se creó el PRI, siendo un partido antirreeleccionista. Acaban con ese legado y el PRI terminará como la peor caricatura de sí misma. Después de ser un gran partido sin caciques y creando instituciones, terminará como un pequeño partido de caciques pequeños. Y finalmente está el golpe, Joaquín, el golpe al presente y al futuro. El PRI, tú lo acabas de decir, viene de su peor resultado electoral en su historia, en casi 100 años, 11% del voto. Tan solo en 3 años, del 2021 a hoy, se perdieron la mitad de los votos. Se tuvieron menos de 6 millones de votos en este momento. Y ante esa crisis, cuando frente a ese escenario la dirigencia lo que debe de haber hecho es renunciar,
llamar a una asamblea para poder reconstituir al partido, una asamblea para intentar rescatar al partido, empezando por una autocrítica y después continuando con un debate de futuro, hacen este secuestro del partido. En esa vía, Joaquín, en esa vía, lo que tendremos es muy pronto el funeral del partido. Y no solo eso, estas reelecciones de locura, el partido perderá el registro ahorita que hacías las cuentas, que por supuesto es lo que quieren es quedarse con el dinero del partido, pero ahorita que hacías las cuentas, Joaquín, el PRI, si sigue en esta ruta, si continúa en el secuestro que hoy lo tienen, el PRI perderá el registro, Joaquín, antes de que concluyan las reelecciones que se acaban de aprobar. Así es que desafortunadamente estamos frente a ese escenario. Hay un grupo cada vez más grande. Dime, sí. Una cosa. Sí. Pero juntó los votos, para hacer estas reformas. De una asamblea a modo, Joaquín, de una asamblea que no tuvo más de 3,000 personas. Ha sido la asamblea más chica en la historia del PRI, es decir, con puro leal, con puro incondicional. Punto. Nunca, ni en el momento de mayor poder hegemónico del partido se había tenido una asamblea con ese nivel de discrecionalidad, ocultándose de todo mundo, prácticamente clandestina, y una asamblea tan chica, Joaquín. Nunca el partido había tenido una asamblea. 3,000 personas, Joaquín, en una asamblea en el Pepsi Center. O sea, imagínate, no la pudo hacer ni siquiera en la sede del PRI. Ni siquiera la pudo hacer en la sede del PRI. Les doy un dato que parece, si se lo hubiera dicho yo antes de las elecciones, dirían, tan loco este. A ver, el PRI como partido, de los 300 distritos, no ganó uno solo. Ojo. El PRI no ganó un solo diputado federal como partido, porque compitió también como partido. Ni uno. Entonces... Claro. Frente a esa debacle, Joaquín, lo que tocaba hacer era hacer un gran llamado de reconstrucción y, por supuesto, poniendo la renuncia en la mesa. Y lo que tenemos es este triple golpe. Es un triple golpe que está terminando con el partido. Lo va a acabar. En los años 20 del siglo pasado, Joaquín, el gran partido liberal británico, que fue un partido dominante durante mucho tiempo, estaba pasando por una circunstancia menos peor que la que tiene actualmente el PRI, pero parecida. Y en ese momento Winston Churchill, que era miembro del Partido Liberal, dio un gran discurso diciendo, esto se acabó. El Partido Liberal no tiene más cabida en la vida de Gran Bretaña. Bueno, hoy estamos en ese momento. Hoy, desafortunadamente, este PRI del triple golpe, este PRI secuestrado, este PRI en el peor momento de su historia, bajo la peor dirigencia de su historia, está a punto de ya no tener cabida en la vida de la República, Joaquín. Hay un grupo cada vez más grande, como te decía hace un momento, donde están prácticamente todos los expresidentes del partido, muchos exgobernadores, estamos muchos exsecretarios de Estado, que vamos a impugnar esta elección por todas las ilegalidades que se cometieron y estamos llamando a hacer un último debate para rescatar al PRI. Es el último esfuerzo antes de que la dirigencia actual sepulte al partido y deje al PRI sin ningún sentido en la vida de la República y, como te decía hace un momento, pierdan el registro antes de que concluyan sus reelecciones, Joaquín. Ahora, hablábamos de la mayoría calificada y la sobrerepresentación. A ver, la primera sobrerepresentación que va a tener Morena es la del PRI. En el Senado están a un hablito de conseguir la mayoría calificada, hombre. Pues mira, seguramente así será. Es decir, aquí no hay principios, Joaquín, como lo estamos viendo. No hay una idea de país. No hay idea de un planteamiento de cómo estructurar lo que queremos. Lo que hay es una visión de botín, una visión patrimonialista, una visión de cómo quedarse con los recursos del partido y cómo ponerse al mejor postor. Porque además esa ha sido la historia. Por ejemplo, ahora los escucho, están muy críticos con el gobierno del presidente Peña, están muy críticos conmigo. Y cuando el presidente Peña estaba en el gobierno, cuando yo era secretario de Estado, todo simplemente eran estar alabando permanentemente en un comportamiento cortesano, en un comportamiento de siempre querer agradar al poder.
Las críticas que hacen hoy jamás las hicieron en ese momento. Jamás. Jamás tuvieron una idea. Jamás hicieron un planteamiento. Y claro, hoy ya es muy cómodo poder hacer esas críticas. ¿Por qué? Porque el acomodo es con el poder. Si hoy le tienen que sonreír a Morena, lo harán. Si mañana le tienen que sonreír a alguien más, lo harán. Porque es una manera de entender el poder patrimonialista. Es una manera de entender el poder simplemente como una política cortesana, sin ideas, sin principios, muy cobarde porque siempre son dóciles ante el poder y jamás enfrentan la adversidad como debe de ser. Siempre buscan golpear a los débiles, siempre cuadrarse con los más fuertes, y por eso el gran partido de México, Joaquín, un partido histórico, no solo en México, en América Latina, en el mundo, un partido que sí cometió muchos errores, tuvo muchos problemas, pero fue el gran constructor de las instituciones de México. Un partido que gracias a la regla de la no reelección y al haber terminado con los caudillos y crear instituciones, logró que México tuviera una trayectoria distinta al resto de América Latina. Bueno, hoy ese gran partido está en manos de esa pandilla y va directo a su destrucción. Haremos el último intento por rescatarlo, pero esa es desafortunadamente la realidad que tenemos hoy, Joaquín. Bien, pues gracias. ¿Van a hacer a presentar este recurso? Así es, Joaquín. Así es, en los próximos días se estará presentando formalmente el recurso. Es muy importante por todas las violaciones que existieron, pero además estaremos, como te digo, convocando a este último diálogo que busca rescatar al partido, Joaquín. A ver, de eso del diálogo con los actuales dueños del PRI, olvídalo, ¿sí? No es con ellos. No es con ellos. Es buscar un diálogo legítimo, con toda la militancia excluida por esta dirigencia, por todo el priismo que se siente lastimado, Joaquín, que ha sido golpeado, que se siente ofendido por tener una dirigencia como la que tiene, por un PRI que se siente absolutamente enojado ante este atraco al partido, ante este golpe por la reelección, por violar las reglas más esenciales del partido, que se siente absolutamente ofendido después del resultado electoral que tuvimos y que en lugar de que presenten su renuncia, se estén religiendo. Sí. No, es con ese PRI, Joaquín, es con ese PRI y es con ese México que está ofendido con este partido. Dime, el periodo electoral termina el 6 de septiembre, ¿no? Así es. ¿Se puede modificar estatutos de partido y básicamente prolongar mandatos en el tiempo, en el lapso electoral? No, por supuesto que no, Joaquín. Es una de las tantas violaciones que cometieron. ¿Y por qué la cometen, Joaquín? Porque intentaron hacer esta asamblea a toda prisa, de manera casi clandestina, para poder aprobar esta reelección. O sea, ellos saben que si hubieran hecho una asamblea de convocatoria abierta, con un debate genuino, en el que hubieran estado genuinamente todas las fuerzas que tiene el partido, jamás hubieran podido aprobar esa reelección. Al contrario, el resultado de la asamblea hubiera sido una petición prácticamente unánime para que dejaran la dirigencia del partido. Pero entonces, en esa prisa, con tal de dar ese golpe, lo quieren hacer muy rápido, y como obviamente no les importa la legalidad, eso es algo que nunca ha estado dentro de sus formas de operar políticamente, lo primero que están violando es exactamente lo que tú acabas de describir. La ley no permite que haya cambios en los partidos mientras sigue el proceso electoral. Y eso es tan solo una violación de muchas más que hicieron tanto a los estatutos internos del partido como a diversas leyes del país, Joaquín. Bueno, pues ya nos irás contando. Aurelio, gracias por venir. Al contrario, a ti, Joaquín. Eso es muy bien. Muchísimas gracias. Gusto verte, Aurelio. Igualmente, Nuño, gracias. ¿sí? Voy a los anuncios después de los anuncios.